Señor vicepresidente, yo le solicitaba una valoración sobre la aplicación de la medida de contención mecánica en los centros de menores de Andalucía y en concreto en Tierra de Oria. Y en realidad lo que me ha venido a contar es la legislación aplicable y lo único que me ha hecho de valoración es pues comentar que se aplica la legalidad de manera estricta. Esta comparecencia la traigo aquí porque ha generado, obviamente porque es algo muy grave, muchísima alarma, la muerte de un chaval de 18 años, Ilías, en este centro de Tierra de Oria. Pero es que llueve sobre mojado con el tema del uso de las contenciones mecánicas en los centros de reforma juvenil. No es el primer caso. En el informe del Defensor del Pueblo Estatal del 2017 hay otro fallecimiento de un chico en Melilla después de una aplicación mecánica también. La empresa que gestiona este centro, Quinsa, también tiene otro antecedente de muerte en Madrid en el 2011. Y además también varios trabajadores hace 3 años ponen una queja al Defensor del Pueblo, que lo estuvo investigando, sobre la aplicación de las contenciones mecánicas. O sea que algo ahí llueve sobre mojado, y denuncias de colectivos de derechos humanos al respecto también hay bastante. Pero no solo eso, sino que en la visita que hace, de la que no ha hecho mención en ningún caso, el Mecanismo Nacional, el Comité de Prevención de la Tortura a España en 2016, cuyo informe se publica en el año 2017, se visita precisamente Tierra de Oria y hay unas observaciones del comité muy graves con respecto a este centro. De hecho, el comité afirma que se siente absolutamente alarmado por la forma de aplicación de estos mecanismos, pide directamente en España que se elimine, y además analizando Tierras de Oria, y hace referencia también no solo a eso, sino al mal funcionamiento o al exceso en el funcionamiento de la utilización del aislamiento y recomienda que se utilicen otros métodos. Esto también lo recomienda el Defensor del Pueblo Estatal, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, porque la ley, efectivamente, como lo ha dicho, permite, la ley estatal y el reglamento permite la utilización de las contenciones mecánicas, pero como algo absolutamente extremo. No es obligatorio su uso y se pueden utilizar otros medios. Y, de hecho, el Defensor del Pueblo Estatal recomienda, en las prisiones que está mucho más reglamentado, la utilización de otros medios. Incluso el año pasado publicó el mecanismo una guía de buenas prácticas de contenciones mecánicas para centros penitenciarios, que obviamente no tienen nada que ver con los centros de reforma juvenil, que tienen un ámbito educativo, pero se habla de un montón de orientaciones que tienen que ver con la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos, métodos de desescalada, y todo esto tiene que ver con la formación del personal, otro problema. Formación del personal que se pone de manifiesto falta tanto en los informes del defensor como en el de mecanismo. Pues yo le pregunto, las recomendaciones a las que ha hecho referencia de febrero de 2016 no están publicadas en ninguna parte. He podido acceder a esas recomendaciones en la respuesta que le da el Gobierno de España al Comité de Prevención de la Tortura, y relata esas recomendaciones. Esas recomendaciones, la verdad es que lo que me llama muchísimo la atención, nos la ha relatado y parece que es una buena práctica, pero la realidad es que lo que debería llamarnos la atención por el caso que ha pasado en Tierra de Oria es que no se ponen en práctica. No existía cuando el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hace una visita en marzo del 2018 a este centro y constata, y esto lo tienen ustedes, constatan que no hay libros registros para el uso de la contención mecánica. No hay, que es obligatorio, cosa que viene en las recomendaciones que realizan en el 2016. No existía un control médico, no existía un control médico previo. Cuando ha pasado lo de este chico Ilías, no aparece ningún médico en ninguna parte y parece que fallece, no aparece antes de la aplicación. Y parece que fallece precisamente en la aplicación de esta contención mecánica. Y el Comité de Prevención de la Tortura, usted ha comentado en su valoración que en Andalucía se utiliza de manera excepcional. Me gustaría que nos dijera cuántas veces se ha utilizado
en Andalucía, porque el Comité de Prevención de la Tortura, y eso que en este centro no había libro registro, según sus declaraciones últimas en la prensa, ahora van a poner un libro registro digital, lo que parece muy buena idea. Pero en el momento que va el comité no había libro registro y constata que hay 24 intervenciones, en la utilización de intervenciones mecánicas, 24 en 6 meses en este centro, que eso es una barbaridad, lo dice el informe del Comité de Prevención de la Tortura, y 2 años después de esas recomendaciones, el Defensor del Pueblo dice que no existe ese libro registro. Ustedes le contestan, está colgado en la web del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que aceptan la recomendación, pero cuando hacen la visita no tienen el libro registro. Me pregunto cómo se puede hacer un control sobre la utilización de la contención mecánica cuando no queda registrada, cómo se utiliza, quién la hace, quién ha hecho la supervisión médica, si se ha comunicado al juzgado, porque yo le pregunto también cuántos otros centros de régimen cerrado no tienen este libro registro, le pregunto, cómo se hace, hay una instrucción en Andalucía precisamente, la instrucción 1/2016, que es la que regula la supervisión y control de los centros. Me gustaría saber cómo se hace la supervisión y control de los centros, porque si simplemente consiste en la publicación de las memorias anuales, pues la verdad, en las memorias anuales viene poco sobre la utilización de estos métodos que son bastante agresivos y que efectivamente son una excepción absoluta. En su memoria del 2016 habla de las recomendaciones, de la aplicación de estas recomendaciones para las contenciones mecánicas y que hay que aplicarlas. En el año 2017, y habla de los libros registros que hay que implementarlos, pero ya en las memorias del 2017 y del 2018 no dice nada sobre los libros registros. Y resulta que en el 2018 el Defensor del Pueblo Mecanismo aparece en Tierra de Oria y no hay libros registros. Hombre, pues me parece bastante grave. La pregunta que le hago es la valoración sobre la aplicación de los métodos. Ya sé que esto viene de años en los que ustedes no han estado al Gobierno, pero la sensación que hay por la cantidad de denuncias, por el informe del Defensor del Pueblo, por los del mecanismo y sobre todo por los del Comité de Prevención de la Tortura, es que aquí no hay una fiscalización real de cómo se está aplicando en los centros de menores. La cuestión es que debería haber una aplicación real. ¿Cómo se lleva esa aplicación? ¿Cuántas veces se ha llevado a cabo en cada centro este método? ¿Si se comunica o no al juzgado? ¿Cómo se está aplicando este protocolo exactamente? Bueno, este protocolo, estas recomendaciones, porque está claro que en este caso no se estaban aplicando y que cuando va el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no se estaban aplicando. Es más, en las recomendaciones aparece la manera en que se tienen que hacer de manera material el control médico y la seguridad que debe tener la habitación donde se realiza. Y en Tierras de Oria, precisamente cuando va el mecanismo en el año 2018, 2 años después de estas recomendaciones, no se cumplen esas recomendaciones. Y se constata, viene en la web del mecanismo, en la ficha de seguimiento que le hace a la visita de Tierras de Oria. Tiene que acabar ya, señora Mora. Está aceptada estas recomendaciones, pero que no las han realizado. De hecho, viene que no las han realizado. Entonces, le pregunto exactamente cuál es el seguimiento que se hace, si va a aceptar la recomendación del Comité de Prevención de la Tortura y del Defensor del Pueblo de eliminar esta práctica y de formar a los profesionales en la utilización de otras prácticas menos agresivas, que es lo que pide el Comité de Prevención de la Tortura, y lo que recomienda también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Señora Mora, tiene que acabar la Acabo. pregunta. Y exactamente en todos los centros de reforma, cuántas veces se ha aplicado esta medida y cuál es el control efectivo que realizan de la misma. Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señora Mora. Bueno, en primer lugar, usted me pide que yo haga una valoración. Yo no voy a hacer ninguna valoración, señora Mora, porque, entre otras cuestiones, al caso al que usted se refiere, sabe que está bajo una investigación judicial. Hace referencia a un informe de una visita del Defensor del Pueblo. Y me dice usted que si yo voy a cambiar, se lo voy a decir una vez más, yo no puedo cambiar nada, lo tiene que cambiar el Gobierno de España, es una ley orgánica. Es una ley orgánica, señora Mora, y usted lo sabe. Por lo tanto, yo no puedo cambiar esa ley orgánica ni esos protocolos, ¿vale? Independientemente de eso, ahora, le hablo de este momento,
desde que yo tengo conocimiento y estoy al frente de esta consejería, sí existen esos registros, esos libros de registro y sí existen todos esos informes. Es más, los tengo aquí. Independientemente de eso, usted hace referencia a un informe del año 18, de una visita, pero no hace referencia al del año 19 de hace unos días, que emitió también el Defensor del Pueblo, que lo tendrá, supongo, que está en el boletín oficial, y que dice, si usted, en referencia a ese centro por el que usted me pregunta, me va a permitir que se lo lea, al menos lo que dice en sus conclusiones. El informe especial del Defensor del Pueblo andaluz relativo a la gestión realizada por el Defensor del Menor de Andalucía correspondiente al año 18. Está publicado en el número 126 de 22 de julio de 2019 y dice: en cuanto al control del buen estado de las instalaciones de los centros, así como el cumplimiento de la normativa y protocolos de intervención con los menores, hemos de señalar la visita de inspección que realizamos en abril de 2018, a la que usted hace referencia, al Centro de Internamiento de Menores Infractores Tierra de Oria, en Almería, en colaboración con el Defensor del Pueblo de España, en ejercicio de la misión encomendada a dicha institución como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ese es el informe al que usted hace referencia. Se han suprimido todas las concertinas en el vallado del centro, sustituyéndolas por alambres de espino o alzando la altura de la valla metálica. Se ha sustituido el sistema de cierre de puertas de las habitaciones por un magnético controlado desde el exterior. Este sistema permite la apertura remota individual de cada una de las dependencias, su apertura conjunta e incluso su apertura automática para la evacuación rápida de todos los menores en sus puestos de emergencia conforme al plan de evacuación. Puedo seguir leyéndole todo el informe. Y, finalmente, la conclusión, digo, sin destacar ninguna incidencia relevante. Esto es lo que dice el informe. A partir de ahí, cualquier otra especulación que podamos hacer sobre la profesionalidad o no de las personas que intervienen, sobre los protocolos que se aplican y todo lo demás, como usted comprenderá, está regulado por ley y lo que tenemos que hacer es estrictamente que se cumpla la ley. Y si en algún caso, en algún supuesto, hubiera habido algún tipo de negligencia o responsabilidad, no le quepa la menor duda de que esta Administración y este consejero será el más interesado en que eso se pueda resolver de la manera que hay que hacerlo. Pero hasta hoy esta es la información.